Actualmente en nuestra sociedad hablar de sexo es muy difícil, pero hablar de infecciones de transmisión sexual es todo un tabú. Y es que hablar de infecciones de transmisión sexual siempre lo relacionamos con drogadicción, prostitución o promiscuidad, y estos temas, por supuesto, no son tocados en nuestra sociedad. Hoy, en Ándale para que sepas, hablaremos de las ITS, infecciones de transmisión sexual, su tratamiento, cuáles son las más comunes y, por supuesto, dónde te puedes atender. Así que acompáñanos. Estamos con el doctor José Carlos Tecalero, director del Centro de Atención y Prevención del SIDA y otras infecciones de transmisión sexual. Doctor, ¿cuáles son las infecciones de transmisión sexual más frecuentes en Durango? Bueno, ahorita, por desgracia, tenemos un número muy importante de infecciones por virus del papiloma humano. Esa es la primera. La segunda, aunque no es mucho, pero bueno, sigue habiendo sífilis, hepatitis C y VIH, ¿no? Probablemente la más importante, VPH, virus del papiloma humano. ¿Y cómo podemos prevenir esto del virus del papiloma humano? Bueno, una de las cosas más importantes es el uso correcto del condón, ¿sí? Sin embargo, debemos decir que el virus del papiloma específicamente, como es una transmisión de piel a piel, cuando la lesión, por ejemplo una verruga, está fuera de la zona que cubre el condón, puede transmitirse a pesar del uso del condón, ¿no? Entonces, lo ideal, aparte del uso correcto del condón, es una sexualidad responsable, ¿no? Algo que se llama incluso sexo seguro, que es no tener coito, hasta cuando uno lo decida, ya tenga una formación, un consenso con la pareja y idealmente pues retrasar lo más posible el inicio de vida sexual activa, ¿no? En los adolescentes. Que es justamente lo que estamos viviendo, ¿no? En Durango, los adolescentes inician su vida sexual a más temprana edad y es ahí entonces la población de más riesgo. Exactamente, sí, por desgracia vemos como otras estadísticas lo refieren, embarazos en adolescentes y por lo tanto inicio de vida sexual activa a muy temprana edad y por lo tanto también infecciones de transmisión sexual. ¿Cómo ve usted a los adolescentes? ¿Están enterados, tienen esta información o siguen como que sin darse por enterados? Yo creo que por desgracia pareciera ser que aunque están enterados, porque bueno, esta generación de adolescentes tienen la información a la mano, ¿no? Pueden ver en internet lo que quieran, por desgracia lo que quieran, ¿no? A veces es malo, pero dentro de eso puede haber cosas buenas, pero a pesar de poderlas ver, conocer y saber y de las prácticas que se dan en este grupo, a veces toman incluso el riesgo y no se protegen al iniciar su vida sexual activa, ¿no? ¿Es más frecuente los problemas de infecciones de transmisión sexual en hombres o en mujeres? En hombres, pues, sí. Bueno, la sífilis parece ser más frecuente en hombres, el virus del papiloma por su naturaleza es más frecuente en mujeres. Seguramente si hiciéramos tamizaje en hombres sería mucho más frecuente, pero como no hay síntomas en los hombres del virus del papiloma, pues no se diagnostican, pero en las mujeres sí, ¿no? Ese es el problema. Entonces, unos en mujeres, otros en hombres, pero bueno, ambos sexos están igualmente afectados. ¿Y cómo siente la población con respecto a atenderse y hablar de estos problemas de salud? Mira, yo lo comento en algunas pláticas cuando me invitan, que el problema es que a nosotros, incluso a nosotros los médicos, como médicos dentro de la formación, no hay una materia que diga sexualidad, ¿no? Lo poco que aprendemos en la sexualidad lo aprendemos o de la abuelita o del abuelito o de los amigos, y entonces lo aprendemos mal. Entonces, si nosotros como médicos no sabemos, los padres pues a veces tampoco lo saben, ¿no? Y eso no lo pueden transmitir, no puedes transmitir algo que no sabes. Entonces no le hablan a los hijos, a los adolescentes, a los jóvenes, y ahí está el problema, ¿no? Que hay mucho
desinformación tanto en los padres como en los hijos, ¿no? Oiga, doctor, y platíquenos sobre la discriminación hacia las mujeres específicamente cuando tienen SIDA. Lamentablemente, aquí, incluso en el país, no solamente en el estado, el avance ha sido muy grande desde el punto de vista médico. Tenemos medicamentos que incluso se toman una vez al día, sin efectos secundarios, o sea, muy fáciles de tomar. O sea, la ciencia ha avanzado, pero la cuestión humana muy probablemente no ha avanzado a la par, ¿no? Por desgracia no estamos en ciudades grandes como el DF, Guadalajara, Monterrey, donde el avance activista y social en general es muy importante. Entonces, aquí en nuestro estado sí hemos tenido casos donde hay discriminación, ¿no? Velada o no, pero hay discriminación. Y que creo que a veces puede empezar desde el servicio médico, ¿no? Entonces sí hay discriminación. ¿Cómo le hace usted en este caso para evitar la discriminación en este centro? Bueno, en mi centro en especial trato de, en lo posible, ¿verdad? Porque es una institución, trato de escoger a la gente que trabaja conmigo. Y cuando ya trabajan conmigo, darles toda la información de cómo es el VIH, cómo se transmite, para así aclarar perfectamente que no se transmite ni por un contacto así común, habitual, ¿no? Y con eso pues se disminuye mucho la posibilidad de estigma, ¿no? Y discriminación. Ese es el primer punto, la información. Con relación a la prevención, hay tres aspectos fundamentales que habría que mencionar. El principio, y quizás el más importante, sería una adecuada educación sexual. Dejar de lado un poco aquel concepto errado del tabú con relación a la educación sexual y tomar en consideración que esta no debe ser solamente dejada en manos de los colegios, de las universidades, de las escuelas, sino que tiene que comenzar dentro del hogar. Una buena educación sexual donde se hable claramente a los hijos de lo que es el sexo, de cuáles son las cosas que implica la relación sexual propiamente y a qué riesgos eventualmente se somete alguna persona cuando mantiene relaciones sexuales sin las condiciones adecuadas. Es importante, no solamente desde el punto de vista instructivo, sino también desde el punto de vista moral y de principios. Es decir, que la persona entienda que lo ideal es mantener una relación sexual con una persona conocida, es mantenerse en una relación que sea de monogamia, que no sea una relación donde se mantiene relaciones con personas fuera de la pareja como tal, y evitar contactos con personas, por supuesto, de alto riesgo, como el caso, por ejemplo, de personas que se dedican a la prostitución, son trabajadoras sexuales, o personas en alto riesgo, como por ejemplo el grupo de las personas que consumen drogas. En segundo lugar, lo importante sería que cuando se mantenga la relación se utilicen algunos métodos importantes de barrera para evitar el contacto directo entre los órganos genitales y así se evite el contacto de los órganos genitales lesionados con los órganos genitales indemnes, evitando por supuesto la transmisión de la enfermedad. Y en tercer lugar, quizás para algunas de ellas, la aplicación de vacunas. Ya existe, por ejemplo, una vacuna para el virus del papiloma humano que previene las lesiones del papiloma humano, pero que no solamente es útil en la prevención de este tipo de lesiones en los genitales femeninos y masculinos, sino que incluso es una vacuna que de una u otra manera previene la aparición del cáncer cervical o el cáncer del cuello uterino en las mujeres, que está muy relacionado a las infecciones por virus del VPH. En esta ocasión vamos a tocar el tema del delito de violación. Comete el delito de violación quien tiene relaciones sexuales utilizando la violencia con persona de cualquier sexo. También comete el delito de violación quien introduce algún otro objeto distinto por vía oral, vaginal o anal. También se considera violación cuando se tienen relaciones sexuales con personas menores de 14 años, aunque éstas lo consientan. De igual manera,
con alguna persona que no tenga la posibilidad de distinguir o de conocer el significado del hecho. Nos estamos refiriendo desde luego a las personas que tienen alguna deficiencia mental. El delito de violación se ha incrementado en nuestro estado y en nuestro país. La ONU denunció que en México solo se castiga el 5% de los ataques sexuales a las mujeres. Y tomando en consideración que tan solo se denuncia el 20%, pues los violadores están quedando sin castigo en un porcentaje de 95%. Por otra parte, es importante mencionar que en un 70% las violaciones son cometidas por parientes cercanos de la víctima. Si eres víctima de violación, denuncia ante la Fiscalía. Exige que se te proporcione la pastilla anticonceptiva de emergencia y un cóctel de antibióticos. Es tu derecho. Muchas gracias. Para muchas mujeres del país, contar con servicios médicos y seguridad social es un privilegio inalcanzable. Es el caso de las trabajadoras remuneradas y las que realizan trabajo doméstico no remunerado, a pesar de que es una obligación del Estado. En la última década, el número de mujeres trabajadoras sin acceso a instituciones de salud tuvo una tasa de crecimiento anual de 3 puntos porcentuales. En los hombres, esta tasa fue de 1.1, menos de la mitad. Su incremento es de 17.4 versus 46.8% de mujeres. Brecha de género muy amplia en contra de las mujeres. Una cifra estremecedora a la que habría que sumarle el número de mujeres que realizan trabajo doméstico no remunerado y que no pueden acceder a la seguridad social. Respecto a la población ocupada, la proporción es de 64,1 por cada 100 trabajadoras. Pero este fenómeno crece considerablemente a nivel regional. En 17 estados de la República se rebasa la cifra nacional. Tan solo en Guerrero, Chiapas y Oaxaca son 80 de cada 100. Estados donde la mortandad materna y la informalidad son muy altas. Esto obedece a que las trabajadoras y sus familias cargan en sus espaldas los efectos de la informalidad, subcontratación y flexibilidad laboral, una triada que empobrece. Ahí están los efectos de los contratos temporales, las jornadas por hora y el trabajar sin contrato escrito, en una palabra, sin protección social. ¿Qué significa contar con seguridad social? Para Banco Mundial, la protección social ayuda a reducir tanto la pobreza crónica como transitoria, lo que podría contribuir a reducir de un 5 a 10% la incidencia total de la pobreza de ingresos. Es contar con protección para enfermedades, el desempleo, la invalidez y la vejez. Su carencia implica exclusión social y más pobreza. El derecho a la seguridad social ha sido reconocido como un derecho humano en dos instrumentos fundamentales de derechos humanos: la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Debe fomentar y basarse en principios de la igualdad de género. De modo que cualesquier propuestas sobre reformas para alcanzar la seguridad social universal, como las que hoy se están planteando en el país por diversos grupos de intelectuales y por el presidente electo Enrique Peña Nieto, tendrán que ser incluyentes, incorporando la perspectiva de género, las necesidades de las mujeres, con o sin trabajo remunerado, y en estricto apego a lineamientos internacionales en la materia.
Hola, ¿qué tal? Acabo de regresar de Suchitoto, El Salvador. Estuve en el encuentro de defensoras de derechos humanos de Mesoamérica. Y la verdad es que me siento muy contenta de haber estado, conviví con coronelas, generalas, mujeres que han luchado en sus países centroamericanos en las guerrillas, y aprendí muchísimo que desde luego vamos a aplicar aquí en Si hay Mujeres en Durango. Aprendimos sobre todo a hacer redes, a estar enredadas, porque en la defensa de los derechos humanos y en particular para defender a las defensoras de derechos humanos, pues tenemos que estar, dicen ellas, y creo tú también eso, las redes salvan la vida de las mujeres defensoras de derechos humanos. Por otra parte, pues también desde luego tuvimos la participación de Amnistía Internacional, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y otras organizaciones que se dedican a proteger a las defensoras de derechos humanos. Implementaremos en Si hay Mujeres en Durango muchas de las cuestiones que aprendimos, y estas relaciones las mantendremos, estas redes las vamos a mantener para tener una posibilidad de defensa en el trabajo que realizamos. Muchas gracias. Hola, soy Gerardo Campillo y estoy aquí de nuevo con ustedes, y hoy les voy a hablar de literatura, en este caso de la novela Salón de Belleza de Mario Bellatín. La narrativa latinoamericana actual destaca la producción de Mario Bellatín, que nació en México en 1960. Bellatín ganó en el 2001 el premio Javier Villarrutia, en el 2002 fue becario de la Fundación Guggenheim, y en el 2000 esta novela fue nominada al Premio Médicis por la mejor novela extranjera publicada en Francia, y fue llevada al escenario por el Circo Raus, una compañía mexicana de circo de cámara. Bellatín también dirige la Escuela Dinámica de Escritores y es reconocido porque sus novelas cortas descontextualizadas, en medio de una obra de crueldad y perversión, constituyen una propuesta original en estos tiempos. Salón de Belleza trata de un estilista homosexual que pone todo su entusiasmo en la creación de su salón, el cual comparte con otros estilistas. El salón está cuidadosamente decorado, con espejos y acuarios con una gran variedad de peces. El color, la fantasía y los tiempos felices enmarcan esta etapa en la vida del protagonista. Más adelante, el mismo personaje convierte el salón en un moridero, una especie de albergue que solo recibe enfermos terminales de VIH o SIDA. La ausencia, la muerte y los tiempos de agonía caracterizan el escenario de esta novela y de la propia vida del protagonista. Por otro lado, sin tratarse de un documento de crítica social, Mario Bellatín traza una sociedad a la que no se quiere pertenecer. Ataca sus actitudes y ventila los problemas de toda gran urbe: el maltrato en los hospitales, la prostitución, la drogadicción, e ironiza las instituciones de beneficencia y su bondad cristiana, que resultan ser crueles. Bellatín posee la virtud de narrar con transparencia y precisión, sin abandonar nunca el tono poético que encaja en la perfección con el ambiente de enfermedad y vacío escrito en la casi no acción de la novela. El texto se va construyendo con sucesivos recordatorios de lo que el protagonista hacía en su juventud: excesos, trasnochadas, pseudoprostitución callejera, transvestismo, palizas recibidas por pandillas homófobas, todo presentado con mucha distancia intelectual y bastante higiene sentimental por parte del autor. Todo queda claro en la conclusión de la obra, cuando el narrador confesor reconoce haber vivido la plenitud e insiste en no temer el final de su vida, conclusión que plasma en el bucle de sus memorias y que se escribe así en una de las partes finales del texto: al caer enfermo, todos mis esfuerzos se habían vuelto inútiles. Cuando me pongo a pensar con mayor serenidad, siento que tal vez en algún momento me sentí inmortal y no supe preparar el terreno para el futuro. Este sentimiento tal vez me pidió concederme tiempo para mí. De otra manera no me explico por qué estoy tan solo en esta etapa de mi vida. Estoy convencido de que esta manera de ser es la causa de que no cuente con nadie que me llore en las noches. Este texto es muy revelador y nos muestra de alguna manera
lo que este personaje hace en este moridero, donde tiene sus reglas muy específicas y donde llegan todos aquellos enfermos de SIDA a terminar sus días. Los invito pues a leer esta novela, que creo que resultará de bastante reflexión. Sobrepuesto a tantas cosas. Vamos a comulgar. Ay, Sor Juana, no me atrevo. La gente sabe que tengo VIH. Y la gente tiene que saber también que una persona con VIH puede hacer una vida completamente normal. Tengo miedo. Tú has tenido la fuerza de sobreponerte a una situación que quebraría al más fuerte. Ánimo, Rita, vamos a hacerlo. El cuerpo de Cristo. Amén. El cuerpo de Cristo. Amén. ¿Eh? ¿Qué le pasa, Padre Beto? Es Rita. Rita y un montonal de gente más. ¡Muévase! Tiene SIDA. ¿A poco no se la va a dar? Va de retro, Rita. Quiero comulgar. ¿Quieres contagiar a toda la comunidad? Por favor, deme la comunión. A ti te llegó un justo castigo por tener una vida en pecado. Usted no le puede negar la comunión a Rita. Todos somos hijos de Dios. La iglesia no puede excluir a nadie. ¿Qué haces, Sor Juana? Baja inmediatamente de allí. Rita no tiene SIDA, tiene VIH, una infección que ahora se controla con medicamentos. ¡En Sodoma y Gomorra! Esta mujer está en pecado y además nos pone en peligro a todos. Los que ponen en peligro a la población son los obispos y cardenales que prohíben el condón y condenan a muerte a millones de seres humanos. ¡Ja! El condón no es seguro, tiene hoyitos. ¿Cómo puede decir una mentira tan grande? ¿No se da cuenta que pone en riesgo a toda la comunidad? El arzobispo de París, cardenal Jean-Marie Lustiger, declaró que el amor y la castidad son virtudes esenciales de la madurez sexual. Pero, si una persona tiene VIH y no puede vivir en castidad, debe usar los medios que se han propuesto para evitar infectar a otras personas. A un lado. Los únicos y verdaderos medios de protección que Dios nos dio son la abstinencia y la fidelidad. La fidelidad no me funcionó. Mi marido va y viene del norte. No quiso usar preservativo y me infectó. ¡Ay, chihuahua! ¿Ve cómo no entiende nada? ¡Rita! ¡Rita! Esto que me has hecho no tiene nombre, Sor Juana. ¿Padre Beto? En plena misa. ¿Cómo se te ocurre? Padre Beto, ¿qué le pasa? Pasa que mañana te vas de aquí. ¿Cómo dice? Te has pasado de la raya muchas veces, Sor Juana, pero no voy a dejar que profanes la misa y mi autoridad. Mañana por la mañana haz tu maleta y vete. A las 12 ya no te quiero ver aquí. Usted no puede hacer eso. ¡Claro que puedo! Y tan así puedo que voy a pedir tu expulsión de la iglesia. Mañana mismo hago el petitorio a Monseñor. Aquí, por cierto, no le caes en gracia. Ve a otro lado a hacer tu infierno, monja del demonio. ¡Ay, chihuahua! Las infecciones de transmisión sexual son muy comunes, pero también son muy fáciles de prevenir. Esperamos que este programa te haya dado las herramientas necesarias. También te recordamos que si quieres ver alguno de nuestro programa de Ándale para que sepas, puedes hacerlo en la liga que aparece en tu pantalla. Te esperamos en la siguiente emisión. Gracias.